Este será el primero de una serie de videos que te permitirán aprender a derivar desde cero, empezando por las funciones constantes. Así que toma lápiz y papel porque yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Antes de que comencemos con ejercicios prácticos, veamos rápidamente algunos de los aspectos más básicos de la derivada. La derivada es una medida de rapidez observable aplicada a una función en un punto determinado. Este punto será la variable independiente y como resultado tendremos el cambio del valor de la función en dicho punto. Los ejercicios se presentan expresando una función como te muestro a continuación. Ya sea que escribas f de x, que es esta parte de aquí, igual a la expresión que queremos derivar, o, eso significa o, y igual a la expresión que queremos derivar. Existen diversas formas para poder expresar el resultado de una derivada o de una función que se esté derivando. Tenemos la connotación del matemático italiano llamado Lagrange, que son uno de los más utilizados en la actualidad. Nosotros podemos encontrar como resultado una f' de x, que sería el caso de aquí, igual al resultado de haber derivado la función que yo quería derivar. En contraparte, también podremos sustituir este f' de x por una y'. Igualmente, se tiene que poner después del igual la expresión ya derivada, el resultado como tal. Por otra parte, también tenemos la connotación del matemático francés Cauchy, que se expresa de la siguiente manera. D con mayúscula xf, cuando f está representando a la función a derivar. Después del igual se pone la expresión, que es la función derivada, dada como resultado. Y también tendremos, por último, una connotación del famoso matemático, entre muchas cosas, alemán Leibniz, que aportó la siguiente nomenclatura para definir una derivada. Y esto es representado con cocientes, dado que dy sobre dx es igual a la expresión resultante de derivar una función, donde y es mi función. En contraparte, también se puede utilizar este tipo de connotación como df sobre dx igual al resultado de la derivada, siendo también f una expresión que se quiere derivar. Por otro lado, una función constante al graficarla tiene la siguiente forma o aspecto dentro de un plano cartesiano. Y el problema está descrito como sigue, con alguno de los dos ejemplos, como f de x es igual a c o y es igual a c, donde c es una constante y c pertenece al conjunto de los números reales. Para poder describir el resultado de este tipo de funciones que son constantes, en este caso yo elegí un ejemplo de las connotaciones de Leibniz, donde me dice que la derivada de la función constante con respecto a la variable x va a ser igual a 0 en todos los casos mientras la función sea constante. Vamos a ver algunos de los ejercicios que les tengo preparados para explicarlo. Como primer ejemplo, tenemos un problema bastante sencillo y dice así. ¿Cuál será la derivada de la función f de x es igual a 352? Analicemos un instante esta función. Podemos determinar que esta expresión, que es 352, no tiene multiplicada ninguna variable x consigo misma. Por lo tanto, concluimos que esta función es de tipo constante. Como es de tipo constante, podremos utilizar esta fórmula directa propuesta por Leibniz, que dice que la derivada de una función de tipo constante, puesto que es 352, con respecto a la variable x será igual a 0. Para poder expresar su resultado en forma de derivada, podremos hacerlo de tres connotaciones diferentes. En este video voy a abordar tres, pero ya en los futuros videos solamente voy a elegir una de todas. Entonces, si nosotros expresamos, por ejemplo, la función original, y es igual a 352, la derivada de 352, que es la regla de correspondencia de toda mi función, con respecto a la variable x, será igual a 0. Otra forma de poder expresarlo es con fx igual a 352 como función original, que es la que tengo puesta dentro del problema, y el resultado derivado sería f' de x es igual a 0. Para terminar, una tercera opción que les ofrezco es volver a poner la función original, y
y es igual a 352 y su resultado derivado será igual a y' es igual a 0. En cada uno de los casos podremos ver el mismo resultado, puesto que lo único que está cambiando es la forma de expresar la derivada de mi función. El ejemplo número 2 dice así: ¿cuál será la derivada de la función f de x es igual al cociente de 3 sobre raíz séptima de 162? Si analizamos un poco esta función, veremos que es una función de tipo constante, porque resulta que no hay ninguna variable dentro de la regla de correspondencia que esté afectando a mi constante. Así que podremos trabajarla con esta fórmula directa que nos dice que la derivada de una constante, que en este caso es 3 sobre raíz séptima de 162, con respecto a la variable x va a ser igual a 0. Pero ¿cómo representamos el resultado de esta derivada? Podemos utilizar alguna de las tres opciones que te muestro a continuación. La primera es una connotación de Leibniz, donde ponemos la función original dada en el problema y después la derivada de esta misma función de la regla de correspondencia con respecto a la variable x va a ser igual a 0. O podemos optar por alguna de las dos opciones que nos da Lagrange, en donde ponemos f' de x es igual a 0 o y' es igual a 0. Como podrás ver, el resultado siempre va a ser el mismo porque se trata de una función constante, así que la opción que tú elijas es correcta. El tercer y último ejemplo dice así: ¿cuál será la derivada de la función f de x es igual a a? Si observas bien esta expresión, tú podrías decir que es una función que no es constante, puesto que aquí hay una variable. Pero en realidad esta variable no es la x, y resulta que la función es con respecto a x. La única variable que yo pudiera encontrar en toda la regla de correspondencia, así fueran 25 términos, sería la x. Todas las demás variables se comportarían como constante, cosa extraña, pero así es como sucede. Si no es la x, que es la que está representada como mi variable independiente, será entonces tratada como si fuese una constante. Así que, como función constante, porque no hay una x dentro de mi regla de correspondencia, podremos utilizar la misma fórmula que hemos dedicado a los otros dos ejemplos anteriores, donde la derivada de la constante a, porque es una constante a, con respecto a la variable x va a ser igual a 0. Pero ¿cómo expresamos el resultado? De la misma manera que lo hemos hecho hasta ahorita, con alguna de las tres opciones antes mencionadas. Podemos utilizar la connotación de Leibniz con derivada de a, que es mi función a derivar, que es una constante, con respecto a la variable x es igual a 0. O podemos utilizar alguna de las dos opciones que Lagrange propuso, sabiendo que f' de x es igual a 0 con respecto a la variable x. Recuerda que esta es la que determina quién va a ser mi variable. Y también podremos utilizar y' es igual a 0. Con esto hemos terminado los tres ejemplos que he preparado para ti de unas de las derivadas más sencillas que existen. Y a continuación te voy a presentar algunos ejercicios que puedes emplear para poder practicar mejor este conocimiento. Ya por último, te dejo esos tres ejercicios para que puedas practicar el nuevo conocimiento adquirido. Te invito a que me sigas en este curso de derivadas donde vamos paso a paso. Y recuerda que para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Nikos Kazantzakis. Chao. Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.